En un vídeo anterior hemos obtenido la ecuación de la posición a partir de un cálculo gráfico del trabajo con las gráficas de la velocidad, en la que trabajamos con una aceleración que da constante, como hemos podido justificar. Eso nos dio lugar a esta expresión que podíamos reescribir utilizando, en vez de sx, que son los únicos cambios que hay aquí, o y, dependiendo del caso que tengamos. Siempre es preferible particularizar escribiendo la letra i o x para el caso que nos corresponda. Y si lo que vamos a hacer ahora es ver que esta ecuación efectivamente debe dar luego las demás ecuaciones desde las que se ha partido. Nosotros sabemos que si estamos trabajando con una aceleración constante, entonces la aceleración media, el módulo de la aceleración media, coincide con la aceleración total. También decir que como estamos trabajando en una dimensión, esta aceleración es la aceleración tangencial, no hay aceleración centrípeta. Entonces la aceleración media sería igual al cambio que sufre la velocidad, el módulo de la velocidad con respecto del tiempo, y que esta sería igual a lo que llamamos también la aceleración total, que en general se escribe de esta manera, ¿vale? Luego entonces, si la aceleración es constante, podemos hacer esto, y por lo tanto, el cambio en la velocidad, despejando de aquí, se podría escribir como la aceleración. Voy a utilizar ahora este símbolo en vez de este otro, porque como es lo mismo, utilizamos siempre el símbolo más sencillo por el cambio en el tiempo. Bueno, pues si la velocidad, si el tiempo que inicial aquí, porque delta t sería siempre tiempo final menos tiempo inicial, ¿vale? Podemos poner aquí una i o un 0, ¿vale? Vamos a trabajar con 0 normalmente. Si el tiempo inicial precisamente es 0, si el tiempo para el cual estoy empezando a hacer el cálculo del cambio en la velocidad es 0, entonces vamos a reescribir este cambio en el tiempo, lo vamos a escribir como simplemente t final o t, ¿vale? Por simplicidad. De nuevo lo mismo, si no hay dos tiempos sobre los que hablar, pues ¿para qué vamos a escribir tf? ¿Vale? TF sería sencillamente si yo lo que quiero es distinguir un tiempo de otro. Bueno, como no hace falta, escribimos sencillamente t. Luego entonces el cambio en la velocidad, que se puede escribir como velocidad final menos velocidad inicial, o sencillamente así, velocidad menos velocidad inicial, y ya me encargo de distinguir las dos velocidades solo con este símbolo, sería igual a A por t. Y por lo tanto v sería igual a v0 más la aceleración por el tiempo. Bueno, esta deducción de la ecuación de la velocidad, que es la ecuación que vamos a utilizar más comúnmente en lugar de esta otra, porque la aceleración normalmente va a ser dada, debe ser igual, hemos dicho, o sea, debe ser proporcionada por esta ecuación que tenemos aquí mediante la definición. Esta velocidad es el cambio instantáneo que sufre la posición con respecto del tiempo. Utilizo S para referirme en general a todas las posiciones. Y si esta expresión la hemos deducido correctamente, debe dar lugar a esta otra expresión aplicando las técnicas de derivación que conocemos. Bueno, pues vamos a ver que efectivamente es así. Voy a coger esta expresión, la copio, la ponemos aquí, la voy a reducir ligeramente y vamos a hacer la derivada. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces la derivada de esto sería derivada de la posición con respecto del tiempo, que precisamente es la velocidad. Ahora, esto es solo un número, esto es una constante, será 1, 2, 3, menos 5, menos 7, cualquier número, menos 3,6, lo que sea, ¿vale? Y la derivada de una constante sabemos que es 0 porque una constante no cambia. Y la derivada lo que me indica es el cambio que sufre. Pues si no sufre ningún cambio, entonces su derivada es 0 y por lo tanto este término no contribuye en nada. Siguiente que nos encontramos es la derivada de este término. Nosotros ya hemos visto en vídeos anteriores que la derivada de un número, como por ejemplo 3t, multiplicando a la variable, me refiero, un número por la variable, finalmente termina dándote solamente el número. El motivo por el que esto es así es porque la derivada, lo hago aquí abajo, la derivada de un número por la variable terminaría haciéndose así, bajando el exponente, que es un 1, y haciendo 0 el nuevo exponente, reduciéndolo en 1, y t elevado a 0 es 1, luego al final quedaría 3. Bueno, pues si en vez de pensar que tenemos aquí 3, lo que tenemos es v0, pues entonces hacemos los cambios. Entonces v0 y 3, que jugaba el papel de v0,
pues ahora pues entonces sería v0. Así que la derivada de este término aquí sería v0. Y ahora para derivar este otro término aquí, pues incluiríamos más un medio de ahora la aceleración, y ahora que es la constante que está multiplicando, la aceleración hemos dicho que no cambia, no depende del tiempo, ya del 2 bajaría, multiplicaría aquí, y el exponente se reduce en 1. Antes era 2, pues ahora sería 1. Y una vez que simplificamos esta expresión, pues obtenemos finalmente la que tenemos aquí. O sea que sí, esta expresión es coherente con esta otra que sabemos que se debe mantener si la aceleración es constante. Bueno, igualmente, si la aceleración es constante, entonces debe ocurrir por derivación que la derivada de la velocidad me tiene que dar la aceleración y tiene que darme solo un número. ¿Vale? Bueno, la derivada de la velocidad con respecto a la posición, perdón, de la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, por definición es la aceleración instantánea. Entonces, si yo ahora cojo y derivo esta expresión, pues debería obtener solamente a. Y es cierto, porque v0 es una constante, la derivada de una constante es 0, y luego me quedaría la derivada de una constante por t, que como hemos justificado en este caso, sobrevive solamente la constante que está multiplicando a la variable que en este caso es el tiempo. O sea que sí, efectivamente, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, si esta es la expresión, es igual a la aceleración. Lo que viene a decirte que la aceleración es, que lo podemos escribir aquí de esta otra manera, la aceleración es una constante. Si la aceleración es una constante, entonces obtendremos esta expresión para la velocidad y esta otra expresión para la posición.